Estoy de acuerdo. Tenemos que viajar, Julio, porque nos tenemos que trasladar a Málaga. Nuestra compañera Patricia Sanz se encuentra justo, en concreto, en la puerta de la Caleta de Vélez. Muy buenos días, Patricia, porque tienes algo muy importante que contarnos sobre la nueva ley de pesca que está en tramitación y, sobre todo, te encuentras con Carmen Díaz, que es la presidenta de FENAPA, y también con Manuel Gavira, que es el portavoz de Vox en Andalucía. Muy buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Pues aquí estamos, efectivamente, a bordo del Halcón Veloz, así se llama la embarcación de donde estamos, junto a María del Carmen Díaz, la presidenta de FENAPA, de la Federación Nacional de Pesca Artesanal, y junto al portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira. Muy buenos días. Hemos venido aquí, nos hemos desplazado hasta aquí precisamente para conocer, pues cuál es la situación de la pesca artesanal en España, ¿verdad, Mari Carmen? Pues mire, la situación de la pesca artesanal en España es caótica. Está totalmente abandonada. La legislación que tenemos actualmente nos deja fuera de juego en cuanto a reparto de cuotas. No tenemos posibilidades de cuotas. Siempre se habla de cara a la galería sobre el relevo generacional y evidentemente no nos pueden predicar algo que es impracticable desde el punto de vista que si una empresa no tiene posibilidades de pesca, no tiene garantía de que su economía sea sostenible, pues evidentemente tampoco puede tener unas perspectivas de empleo y mucho menos la juventud. Vamos, que realmente la gente joven está desamparada en este aspecto en el mundo de la pesca. De hecho, desde nuestra federación se planteó un método de enseñanza para práctica a bordo de los barcos, que fuese una formación dual, lo mismo que ocurre en otras profesiones. Lo acogieron de aquella manera, desde el punto de vista de la Junta de Andalucía, lo explotaron como algo suyo, que una iniciativa, me pareció muy bien que la consejera hiciera rendimiento político de aquella historia en la campaña, pero luego a la hora de la verdad no se ha llevado a la práctica. Al menos a mí no se me ha llamado para sentarme en una mesa para, de alguna manera, desengranar todo en qué consiste el método. Evidentemente no se lo vamos a regalar a nadie, será algo que lo haremos nosotros cuando llegue el momento. Porque precisamente ahora en el Congreso hay una comisión especial de Agricultura, Pesca y Alimentación que está debatiendo la cuestión de la nueva ley de pesca sostenible, porque al fin y al cabo pues es una cuota muy importante en nuestro país, ¿no, Manuel? Sí, sobre todo el hecho de que, tal y como expuso Carmen en esa comisión, el sector de la pesca artesanal pues el 65-70% de la flota activa que tiene nuestro país. Y estamos hablando de que ellos no tienen el rendimiento acorde a ese porcentaje tan importante. Y eso es lo que decía Carmen, que eso de alguna forma neutraliza y paraliza lo que es un relevo generacional tan necesario para que este tipo de arte pues siga practicándose. Entonces nosotros, evidentemente, con Carmen tenemos una buena relación, nos hemos reunido en muchas ocasiones y este es otro intento más de ver qué podemos hacer para ponernos a su disposición y que el sector de la pesca artesanal, tan importante, que tanta riqueza y empleo ha generado históricamente siempre en Andalucía y en España, pues sobreviva. Porque además, frente a otros puertos, como por ejemplo Cantabria o País Vasco, que históricamente se han visto más beneficiados, en Andalucía es el gran hándicap, ¿no?, ¿qué va a suceder después de toda la nueva normativa comunitaria? Sí, bueno, y antes lo hablaba con ella relacionada por el tema de la pesca de arrastre, que es otro tipo de arte diferente. Y hablábamos de cómo esa normativa europea, pues lo que está haciendo es, de alguna forma, penalizar lo que es la pesca. No solo la pesca artesanal, sino la pesca artesanal, la pesca de arrastre, y salvo la pesca industrial y a lo mejor las grandes artes, pues los demás están criminalizados y perseguidos. Y esto es fruto de las políticas que vienen de la Unión Europea y nosotros siempre lo repetimos, pero luego hablamos con ellos y ellos son los que realmente nos dicen que la normativa que viene de Europa nos castiga y nos penaliza y evita que pues ellos tengan la importancia que tienen. ¿Cuál va a ser el siguiente paso, Mari Carmen? ¿Cuál es el futuro de la pesca artesanal en España? Bueno, nosotros vamos a intentar trabajar para que la pesca artesanal tenga futuro y presente. De hecho, la reforma de la ley de pesca es un buen instrumento, porque tal y como está la legislación actual, que es del año 2001, hay muchos vacíos legales, muchas lagunas, y esas lagunas o esos vacíos permite que el político de turno pues articule mediante orden ministerial o reglamentos o resoluciones determinadas cuestiones que afectan sobremanera en los derechos de acceso a las pesquerías.
¿Qué ocurre? Que nosotros siempre somos la moneda de cambio. Somos la moneda de cambio para la Unión Europea, que firma tratados comerciales, por ejemplo, con terceros países, para que nos suministren de alimentos de primera necesidad, y somos moneda de cambio con los pactos políticos, como puede estar sucediendo con el PNV en el Cantábrico Noroeste, que está exigiendo siempre al gobierno de turno, para apoyarle los presupuestos, apoyarle cualquier medida del gobierno, que la pesca sea tenida en cuenta y que se le dote de lo que ellos quieren. Ellos tienen siempre al gobierno hipotecado. Nosotros necesitamos un gobierno que no se sienta hipotecado, y para que no se sienta hipotecado, la reforma de la ley tiene que blindar por ley los sistemas de reparto y los criterios de reparto de las posibilidades de pesca. Esto no es un cortijo particular que algunos dicen ya que tienen unos derechos, que se le quieren expropiar, ni nada de eso. Esto es un recurso público, y como público los gobiernos de turno tienen que saber administrar los recursos públicos y dotar de esos recursos a la flota o a los segmentos de flota que más los necesite puntualmente en un momento dado. ¿Para qué? Para que la flota pesquera española pueda existir de forma digna. Nosotros queremos vivir de nuestro trabajo, no queremos subvenciones. La Unión Europea está continuamente inyectando dinero para la pesca, y es sencillamente para luego acreditar que la flota pesquera española no es rentable, para luego acreditar un desmantelamiento de la flota, y lo están desmantelando con la normativa que nace en la Unión Europea. Lo que no entendemos es cómo los políticos que están allí, los españoles que están en la Unión Europea, no han dado un golpe en la mesa y han dicho: hasta aquí hemos llegado. O estáis cargando a la columna vertebral de un sistema de producción ancestral de todo un país. Os lo estáis destruyendo. ¿A cambio de qué? ¿De vender tecnología a Marruecos? Y ahora en Marruecos estamos invirtiendo para que siembren tomates, naranjas, aceitunas, y al olivar tradicional lo dejamos en la estacada, a la pesca tradicional la dejamos en la estacada. Que nos vamos a tener que comer el boquerón que viene de Mauritania o el pulpo que viene de Mauritania, porque a la Unión Europea les resulta más rentable hacer los trueques comerciales con esos terceros países. La Unión Europea está fallando, y muchísimo. Se ha convertido en un mercado y nada de unión. Todo lo contrario, es un mercantilismo puro y duro, una especulación total. Y precisamente por eso quería preguntar a Manuel cómo están luchando en el Parlamento andaluz, desde el grupo parlamentario de Vox, para la defensa de la pesca en España. Bueno, la defensa de la pesca en España y en el Parlamento de Andalucía y en Andalucía nosotros venimos desarrollándola ya desde la anterior legislatura, y de hecho Carmen pues conoce siempre la preocupación que tenemos desde el grupo por presentar iniciativas en el Parlamento para que no pase lo que pasa mucho en Andalucía, y es que a veces pues la flota se queda amarrada esperando la subvención y que de alguna forma se vaya neutralizando lo que es esta actividad tan ancestral, como decía ella anteriormente. Pero ella lo que viene a reflejar es algo muy grave, porque ella habla de especulación, ella habla de la normativa que viene de la Unión Europea, y ella habla de cómo estas élites europeas lo que están haciendo es evitando que se puedan desarrollar y seguir avanzando lo que es el sector primario, tanto en Andalucía como en España. En este caso ella hablaba de productos que vienen de primera necesidad, que vienen de fuera. Y contra eso es lo que hay que combatir. Y nosotros, ya no solo en el Parlamento de Andalucía, que también, sino en el Congreso de Diputados, nuestras iniciativas siempre están destinadas a proteger sobre todo el producto español. ¿Por qué? Pues porque es lo que garantiza esa supervivencia, esa soberanía alimenticia y alimentaria que nosotros venimos reclamando, y que ella, cuando habla de lo que viene de fuera, pues nos penaliza a los productos españoles. Y hablábamos antes también del problema que está suponiendo en el Golfo de Cádiz la carencia de gambas y de productos que no nos vamos a dejar de comer, pero van a venir de otros países, de otros caladeros de otros países, y eso no puede consentirse, sobre todo porque, insisto, es que la flota de la pesca artesanal es el 70% de la activa de nuestro país. Eso no se puede abandonar, eso hay que protegerlo, y hay que hacer lo que dice ella, dar un golpe encima de la mesa. Pues muchísimas gracias por habernos invitado hasta aquí, hasta Málaga. Y bueno, compañeros, no sé si en mesa tenéis alguna pregunta que trasladar a Manuel o a María del Carmen. Sí, Patricia, justo me estaba pidiendo Francas la palabra, y también luego Enrique Calvet. No, Patricia, para que les traslades una pregunta que hace un señor que es de secano, que es mi caso, pero creo que muchos oyentes o videntes nuestros son secanistas igual, que es la pesca artesanal. Gracias, Josep Mari. Ah, bueno, sí, es verdad. Me preguntan desde Plató que por favor expliquemos, para los que no son tan duchos en la materia, en qué consiste exactamente la pesca artesanal. La pesca artesanal es la que tiene los tres pilares de la sostenibilidad: socioeconómico,
porque da empleo y genera una economía circular en todos los pueblos del litoral y colindantes, porque por un trabajador que haya en un barco se multiplica por 4 en tierra, porque dinamizamos la economía en las lonjas de los puertos, damos empleo a todo el personal que trabaja en la hostelería, en hielo, en fábrica de envases, estamos dinamizando la economía de toda la población. Por eso decía antes que nosotros somos la columna vertebral de la economía de todos los pueblos del litoral. Y todo. Además, el turismo viene a Andalucía o viene a España por nuestra gastronomía. No es lo mismo comerse una gamba que viene de Mauritania con polvitos echados y químicos para que parezca que está viva, a comerte una gamba de Sanlúcar de Barrameda o de Punta Umbría, que está recién pescada y vas a notar la diferencia en el sabor. Pero el que no conoce la diferencia del sabor, evidentemente no lo va a apreciar. Pero su salud sí lo va a detectar con el tiempo. No es lo mismo comerte un pescado encerrado en una jaula que está alimentado con pienso y con antibióticos que un pescado que está salvaje, porque se está alimentando del medio. Su ecosistema le está dando una alimentación que nutre nuestras neuronas. Por eso cada vez hay más tontos en el mundo, porque comemos porquería. Y decía usted el pilar socioeconómico, el turístico, que conforma la pesca artesanal. Pues el turístico, precisamente, la pesca artesanal, como decía, la sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental, porque tiene muy poco impacto en el medio, no destroza el medio, evidentemente es respetuoso, es selectiva y tiene también esa sostenibilidad, hemos dicho, la económica, medioambiental y la social. Y la social. Los 3 pilares lo cumple la pesca artesanal. ¿Cuál era la otra pregunta, compañeros? Sí, también es técnica, pero para puntualizar a los espectadores, por si no se les ha aclarado, es decir, es aquella que utiliza poca tecnología, ¿no? O sea, es de que utiliza más medios tradicionales, menos desarrollados tecnológicamente y al final tiene menos recursos. Entendemos que eso es la pesca tradicional, al fin y al cabo. Artesanal. Artesanal, Entienden que, corregir si no es así, que entonces la pesca artesanal es la que prima, digamos, pues todos los medios tradicionales por encima de los tecnológicos para su producción. Y además, no solo los tradicionales, sino que además estamos hablando de pescado de cercanía, que son mareas. Una marea es el tiempo que tarda un barco entre que sale del puerto y regresa a puerto con la pesca, y entonces ese pescado de recién pescado, la calidad es suprema, y evidentemente eliminar o destruir a esta flota artesanal sería prácticamente destruir otro sistema económico, como he dicho antes, el turismo, la hostelería, todo lo que conlleva consumir pescado de calidad. Evidentemente nosotros nos vemos a veces atados de pie y mano porque el gobierno a lo mejor tiene una normativa que tiene que transponer la normativa de la Unión Europea, y yo tengo la sensación que en la Unión Europea los que nos legislan están muy alejados de la realidad del sector pesquero. Tendrían que estar más cerca de los sistemas de producción y ser más conscientes del daño terrible que están haciendo con la normativa que se está generando en la Unión Europea. Así que, compañeros, bueno, pues como veis, otro caso más, ¿no?, de esa agenda globalista 2030 que sigue afectando a nuestros sectores más importantes, como es el pesquero en España. Te vamos a pedir una última pregunta porque Enrique Calvet quería hacerla, si nos permitís. ¿Quieren una última pregunta más? Sí. Sí, buenos días, muchas gracias, muy breve. Entiendo que se asemeja mucho a lo que se llamaba antes. Enrique, mira hacia adelante. Ah, perdón, entiendo que es lo que se asemeja a lo que se llamaba la pesca de bajura, la que sale por la mañana y después. Pero la pregunta era, cuando usted dice que es el 70% es artesanal o de bajura, ¿es el 70% de qué? ¿Del empleo, del volumen de negocio creado, de la participación en el PIB? ¿El 70% de qué? Me preguntan que cuando se da esa cifra del 70%, si se está refiriendo al 70% del empleo en materia pesquera, de la producción total, ¿a qué se refiere ese 70%? Pues el 70%, en primer lugar, se refiere a la flota pesquera operativa. Evidentemente conlleva la empleabilidad, porque cada barco, como mínimo, en pesca artesanal, como mínimo, lleva de 3 a 4 tripulantes de media. Hay barcos, por ejemplo, el cerco del Mediterráneo, que lleva 12 tripulantes a bordo, 12 economías de 12 familias. Y eso, he dicho antes y vuelvo a recalcar, se multiplica por 4 o por 5 en empleo en tierra. Entonces, acabar con una flota pesquera artesanal supondría acabar con el empleo de una población importantísima de todo el litoral de España entera.
De hecho, la Unión Europea ahora ha decretado el cierre de 84 caladeros que afectan directamente al Golfo de Cádiz para arte fija y para todo tipo. Y evidentemente eso es la hecatombe para la flota del Golfo de Cádiz. Se la cargan con eso directamente. Lo están invitando a que se vayan a su casa. Si quieren engordar la lista de paro, pues que sigan legislando de la manera que lo están haciendo. Yo creo que casi es mejor solicitar o convocar un referéndum para ver si nosotros queremos quedarnos en la Unión Europea o no. Yo creo que nos tendríamos que ir. Precisamente es lo que están comentando hoy en día varios políticos, ¿no? La materia del referéndum consultivo, como el presidente precisamente del partido de Manuel, Santiago Abascal. Así que eso es todo lo que tenemos que contaros desde aquí, desde Málaga, compañeros.